sin duda alguna, eh, el primer elemento a poner sobre la mesa es que, bueno, llevamos ya, este día jueves, se cumple una semana de, de este desenlace violento que se ha desencadenado en territorio ucraniano y que, bueno, de alguna manera pareciera que el conflicto llevara mucho más tiempo, apenas lleva una semana, pero claro, es la vorágine tan grande de noticias y situaciones que tiene todo esto a lo largo y ancho, no tan solo de la Europa oriental, sino del mundo, ¿no? Sobre todo las noticias que se están dando, como lo comentábamos fuera de cámara, todos los días se están presentando informaciones, pero también hay otro frente mediático importante donde también se libra pues una lucha por las verdad, por las narrativas, por percepciones, por apoyos o condenas, ¿no? Por bandos, y ciertamente pues eso forma parte de y sobre todo pues en el siglo XXI, ¿no? En el que estamos, ese es un tema bueno, viene acompañado con los conflictos de nuevo cuño, ¿no? De modo que, bueno, para arrancar, no sé si los quisiera invitar a que revisen. El día de hoy se publicó un artículo basado en el episodio anterior en el que hicimos una evaluación no tan solo del conflicto en términos muy genéricos, pero sí también las posiciones diplomáticas a las que llegaron la mayor parte de los países de América Latina. Cabe destacar que la mayor parte de países de América Latina, la posición diplomática ha sido de rechazo rotundo, no tan solo al el uso violento, el manejo violento de la crisis, sino también a dos principios fundamentales, que es como en primer término el tema de la autodeterminación, que es un tema que es un principio fundacional del derecho internacional tal como lo conocemos, así como también la apelación a la necesidad de utilizar los mecanismos y toda la doctrina internacional para la resolución negociada y pacífica, no siempre justa, no siempre perfecta, prístina, libre de tensiones o polémicas o controversias o arreglos tácticos, pero siempre es necesario que todas las diferencias, todos los diferendos y sobre todo lo que tiene que ver en materia territorial, el mundo termine de una vez por todas de deslastrarse, de dibujar nuevas fronteras a través por acciones de fuerza, ¿no? Inventarse países, tal como ocurrió en el 2008 con la guerra en Georgia, en la que se inventaron Rusia directamente inventó dos repúblicas que no tienen el mayor reconocimiento internacional, y de alguna manera tampoco ha significado una mejora en la calidad de vida de las personas que ahí viven. De modo que eh, pareciera que es como un déjà vu, eh, que quizás a las personas que no tienen mucha inclinación a la historia les resulta algo como muy nuevo, ¿no? Pero pareciera como que si estuviésemos narrando o describiendo conflictos muy característicos del siglo XIX, de finales del siglo XIX, en pleno auge del nacionalismo, de la construcción de los estados-nación y todas estas ideas así grandilocuentes de aquellas épocas en las que hablaban del espacio natural, del área de influencia, del Heartland, todos estos conceptos que de alguna manera hablan de la Europa napoleónica o de la Europa zarista, ¿no? De la Rusia zarista. Y ciertamente esto de alguna manera echa por tierra pues importantes avances que ha tenido la humanidad en su conjunto en materia de el derecho del mar, derecho a las reclamaciones pacíficas que tienen los países, todas las naciones, no tan solo de cara a las otras naciones, sino también incluso a la organización territorial y político-administrativa de sus países, tienen diferendos, tienen molestias. Hay estados que dicen que son federales y de federalismo nada, ¿no? Eh, o estados que tienen un federalismo tan intenso que a veces se van disolviendo las fronteras, como es un poco lo que pasa a veces con países como Suiza, por ejemplo, ¿no? De modo que esas son dinámicas que tienen mucha vida, pero se mueven dentro de unos marcos jurídicos que pueden no ser perfectos, pero que van orientados al entendimiento, a la necesidad Claro, de negociar, de utilizar la política en el terreno
de la ley, del manejo razonable de las controversias, no en el terreno de del enfrentamiento armado, de la destrucción de países, de la destrucción también, de la autodestrucción también económica, porque fijémonos, revisemos lo que está ocurriendo, el impacto que está ya teniendo para la economía y la ciudadanía, los ciudadanos rusos, no tan solo los que están en Rusia, sino también los que están en el mundo entero, tantas restricciones, tantas exclusiones, tantas sanciones. Y esto de alguna manera pues habla de esa necesidad y de cuán discordante puede resultar esta situación que se está viviendo actualmente en el mundo de hoy, ¿no? No sé cómo lo miras tú. Sí, bueno, pues de entrada hay que decir que para el día que estamos haciendo esto, que es el 3 de marzo, ya se habían comenzado algunos procesos de diálogo entre Ucrania y Rusia para ver si podían tener un cese al fuego. Acordaron abrir un corredor humanitario en algunas regiones en donde, Eso fue bueno, pues hoy, sí. había que cesar el fuego para crear ese corredor humanitario y luego horas después los rusos atacaron la central nuclear de Eneroar en Ucrania, que es la más grande de Europa, tengo entendido, y sobre todo que genera gran parte de la electricidad de Ucrania. Entonces, bueno, pues justo es estos dos eventos, creo yo, que marcan muy bien esto que nos estás comentando ahora, un poco la distancia entre los acuerdos internacionales, los acuerdos regionales, los acuerdos dentro de diferentes países con la realidad, las pretensiones y incluso hasta podríamos decir los rencores que algunos Sí. líderes han tenido a lo largo de la historia, porque por un lado parece ser que Rusia tiende una mano para terminar el conflicto y unas cuantas horas después pues ataca un lugar central en Ucrania para la estabilidad de sus ciudades, para la estabilidad de sus ciudadanos. Entonces eso quiere decir que Rusia tendrá mucha disposición para hablar, pero la misma disposición para hablar la tiene para atacar. Claro. Entonces, pues no va a haber ninguna forma de que se termine eso pronto, desafortunadamente, ¿no? Y luego está los dos otros eventos simbólicos, que es cuando los delegados de la mayor parte de los países empezaron a salir, cuando el embajador ruso, bueno, Sí. el representante ruso le tocaba hablar en las Naciones Unidas, pues todos le dieron la espalda, se empezaron a salir, y luego esto que ya nos adelantabas un poquito, ¿no? La condena mundial al, al ataque ruso, y bueno, pues abstenciones, votos en contra, que pues sí nos hablan mucho de cómo está eso que hablábamos la ocasión anterior, ¿no? Tenemos la idea siempre Rusia igual a Guerra Fría, dos mundos, comunismo, capitalismo. Bueno, eso ya no existe. Primero porque pues ya nada más hay capitalismo, ¿no? Para bien o para mal, pero ya nada más hay capitalismo. Y en ese sentido, el mundo se convierte más en una situación de muchos polos, de muchos centros de poder, y este tipo de eventos en donde los países tienen que tomar una posición, ya te va dando como cuál es el mapa, cuáles son los ejes, ¿no? De países que están aliados, de países que están unos a favor de otros, otros en contra, ¿no? China me parece que se abstuvo en esta votación, Sí. pero en estos casos es como decía Maquiavelo, ¿no? O sea, a ver, tú te tienes que definir ante situaciones de crisis con quién estás. No puedes andar diciendo un día estoy con un ejército, otro día estoy con otro ejército, un día con un príncipe, otro día con un príncipe, ¿no? Desde que inicia un conflicto, se sabe que los países deben mostrar una posición. No se puede ir con tanto tiento y decir, bueno, no sé, quizás sí, a lo mejor la soberanía, la doctrina, no sé qué, bla, 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 bla. En momentos Sí. como este es muy importante las definiciones. E incluso países que se abstienen de votar en contra de condenar el ataque a Rusia ya es una definición. No se Claro. puede decir que estén siendo neutrales en una situación así. Ya están haciendo una definición, ya están dando una declaración de qué es lo que les importa y qué no les importa. Y en el caso de China, pues es claro, ¿no? Llama mucho la atención, ¿no? Y aquí ya te devuelvo el balón,
para que nos hables de lo de Latinoamérica. Llama mucho la atención, como me decías hace un rato, pues los tres impresentables, ya sabemos que Nicaragua, Los Venezuela y... sospechosos habituales que No, llaman. esos ya. Pero El Salvador, pero Bolivia, no me acuerdo si Brasil votó en contra o se abstuvo. Sí, Brasil es otro tema ahí que podemos, tiene un capítulo aparte. ¿No? Entonces, estos otros países que también están tratando de encontrar su lugar en este juego de diversos centros de poder, pues están mandando mensajes que desafortunadamente parecen inclinarse más hacia favorecer el mensaje que quiere imponer Rusia en el mundo. Sí, sobre la mesa, ¿no? Y ese es el tema que realmente, y de verdad, bueno, de todas formas, creo que lo puedes compartir. Ya está ahí Ya está disponible, en los comentarios. correcto. Y sí, ese es un poco lo que hice, fue una revisión de las primeras reacciones. Obviamente fue una respuesta mayoritaria. Hay voces discordantes, como lo que habíamos hablado. Hay voces que tienen como un importante letargo, ¿no? Como hay como una letanía y sobre todo vaguedades, ¿no? Por lo menos el caso del Brasil, a pesar de que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tuvo una voz muy clara, muy enfática. El propio Bolsonaro tuvo toda la semana diciendo mensajes totalmente contradictorios, totalmente inoportunos, haciendo alusiones del BRICS, haciendo alusiones de consideraciones que ni siquiera dan cuenta de la realidad, no tan solo desde el punto de vista militar o estrictamente geopolítica, sino también humana. O sea, muchas veces se le ha increpado, pues, bueno, cuál va a ser la acción que pueda tomar. Hay que considerar la importante cantidad de ciudadanos brasileños y hispanoamericanos que hay en la zona. Y ese liderazgo lo tuvieron que tomar otras naciones. Entonces, claro, un país tan grande, con una política exterior tan sólida, tan robusta durante tantos años, ha ido desprofesionalizándose progresivamente, y estas crisis muchas veces los dejan en evidencia, ¿no? Como ese hiperpresidencialismo va erosionando el servicio exterior profesional, ¿no? Y es que esa era una de las claves distintivas de Itamaraty, entre otros países, como el caso del propio Perú, por ejemplo, que tiene una academia y una diplomacia pues muy disciplinada, muy profesional, y que, bueno, ha dado grandes diplomáticos como el propio Javier Pérez de Cuéllar, ¿no? Pero para no irme muy atrás, sí me gustaría también comentar un poco que en esa correlación también cabe destacar que hubo solamente, además de las abstenciones, hubo 5 votos en contra, ¿no? Que bueno, y te encontramos a Eritrea, Siria, a Corea del Norte, Corea del Norte, sí. sí, o sea, Bielorrusia, ¿no? Que es además de aliado diplomático, es aliado militar, ¿no? O sea, también tiene soldados en el terreno, activando armas de fuego, ¿no? Y permitiendo además su espacio aéreo y su espacio territorial para el transporte y todo lo que es el despliegue táctico de la invasión, sobre todo por la zona del norte de Ucrania. También todo esto que está ocurriendo también me recuerda mucho, también, y me parece destacable, que más allá, la semana pasada, fíjate cómo rápido cambian las cosas, ¿no? Yo la semana pasada manifesté en este espacio, pues, no tan solo mi preocupación, sino mi decepción con la respuesta que había tenido en los primeros 3 días, eh, Occidente en general, el mundo civilizado, incluyendo en esto pues a naciones democráticas también de Asia, ¿no? Uh-huh. Y fíjate cómo ha respondido, ¿no? Ha habido no tan solo la movilización de la gente, sino además apoyos en materia económica, de pertrechos, en materia migratoria. Fíjate el tema que también de la resolución especial para incorporar a Ucrania en la Unión Europea, y ante la coyuntura ante la cual también Moldavia y Georgia, países que también han tenido un pasado de conflictos postsoviéticos muy Sí, agresivos,
como lo comentábamos la semana pasada, pues aprovecharon la coyuntura también para pedir, hacer una petición formal de incorporarse a la Ujú. Unión Sí, Europea. sí. Estas peticiones, eh, ciertamente me parece importante tomar en cuenta que no es que se hacen para molestar a Rusia, se hacen para buscar mayor soberanía, aunque pueda parecernos quizás un poco extraño para los hispanoamericanos, pero hay que tomar en consideración que entrar en la Unión Europea representa un conjunto no tan solo de medidas y de apoyos y de asistencia, y hay la posibilidad también de asistencia eh, de organismos, instituciones y fondos comunitarios, sino también existe la posibilidad de tener acceso a algo que precisamente forma parte elemental del desarrollo de una nación, que es la libertad de acceso, la Claro. libertad de tránsito de personas y mercancías. Ese es precisamente es uno de los elementos que muchos, no tan solo de los ucranianos, de los europeos consiguen, más allá de que, por supuesto, la Unión Europea en muchos aspectos tiene elementos muy cuestionables. No siempre hay mucho euroescepticismo en muchas naciones de la Unión Europea, es un monstruo gigantesco desde el punto de vista burocrático, pero más allá de Sí. eso, representa una oportunidad de poder tener libertad de trabajar, estudiar, establecerse, poder viajar, conocer, o sea, Sí, esto que estás diciendo es muy importante porque, eh, o sea, obviamente no hay nada que justifique la invasión a Ucrania, ¿no? Bueno, en la mente de Putin sí, pero obviamente no hay nada que lo haga, ¿no? Y sin embargo, justo esto que estás diciendo, yo creo que es uno de los posibles argumentos, quizá, que nos pueden esclarecer más por qué lo hizo. Yo creo que acabas de dar en el clavo. Pertenecer a la Unión Europea, ya olvídate de la OTAN, pertenecer a la Unión Europea es claramente una forma que tiene un país en Europa del Este o donde sea, digo, de esa zona, donde sea de esa zona, de ampliar sus influencias, ampliar sus tratados comerciales, ampliar hasta, si tú quieres, los canales de televisión que va a ver la sus gente. productos, sus mercancías, su turismo, sus gentilicios, sus cantantes, o sea, Y si hay algo que efectivamente se conserva de aquella época de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y de la Guerra Fría, es esa añoranza que tendrá Putin por el control no solamente político, sino ujú, cultural. Entonces, permitir que un país que tú consideras que es tu historia entre a la Unión Europea, entre a la OTAN, es perderlo completamente, claro, porque se expone a esas influencias extranjeras, ¿no? Que le claro. abren la ventana a los ucranianos en este caso y empiezan a alejarse como Claro. debe ser y como pues, si ellos quieren hacerlo de Rusia, ¿no? Entonces creo que este último movimiento que ha habido por parte del presidente de Ucrania de solicitar así como entrada urgente creo, y con todos los beneficios que ahora señalas, creo que nos da que nos arroja mucha luz de cuál es una de las principales motivaciones que tiene Putin para haber hecho esta guerra. Claro, y también hay que tomar en consideración otras cosas, ¿no? Habitualmente, sobre todo de Hispanoamérica, se ve la cuestión como todavía con la arquitectura de pensamiento y el argumentario de la Guerra Fría, pero también hay que considerar ciertas cosas que tienen que ver con las oportunidades que presenta el integrarse. Ya quisiera América Latina, quisiéramos los latinoamericanos tener libertades de movilidad a lo largo y ancho de este vasto territorio y de este vastísimo mercado. O sea, ojalá que cuando un canciller del Perú o de Chile o de Nicaragua, de una Nicaragua democrática, pues pudiera haber una diversificación de sus mercados, no en Rusia, no en Irán, no en China, no, la vea en Colombia, la vea en Brasil. O sea, ojalá nuestros estudiantes tuvieran la posibilidad de tener, por lo menos hacer un año de la licenciatura o hacer su posgrado en universidades tan buenas como las que hay en Perú, como las que hay en Chile. ¿Por qué no? O sea, ese es el punto que de alguna manera, si uno pudiera incorporar esos elementos en el análisis, en el cálculo, no tan solo de los políticos, sino de la gente,
porque los gobiernos, los estados sin gente no son estados, o sea, Sí, no, es la pues no. gente. Esta tensión tampoco se debería haber planteado en estos términos, ¿no? Sí, Porque bueno, no. ese es un poco el tema y yo creo que sí es bueno desmitificar un poco y desarticular esa perspectiva que muchas veces uno ve en ciertas, digamos, opinadores y ciertas en las que, oye, mira, qué mal lo ha hecho la Unión Europea y la OTAN de dejar la puerta abierta, ¿no? O de seguir expandiéndose. Pero es que no, o sea, no es una decisión de un solo Sí, no. gran poder, o sea, es un conjunto de decisiones que corresponden a una decisión colectiva. Y ese es el punto de esto, ¿no? O sea, son decisiones también voluntarias de los países y los países también tienen legítimo derecho a tomar decisiones sobre su destino. Sí, Es fíjate que sobre totalmente válido, esto, ¿no? sí, sobre este punto aquí en México, te cuento que está pasando un fenómeno curioso, igual y en más partes de Latinoamérica, pero bueno, pues a mí me toca aquí en México, ¿no? Claro. Hay, hay por un lado una tendencia a culpar a Estados Unidos, no sé de qué, De pero todo. eso nos sale muy bien a los latinoamericanos, ¿no? Hace poco estaba yo comentando, no, sí, que el derecho internacional y los derechos humanos y no sé qué, y pues lo de Putin es una invasión y no sé qué. Y entonces me empiezan a decir, no, pues, pero es que Estados Unidos, ¿con qué derecho, con qué moral? Sí. Y yo así de, bueno, pues Estados Unidos, ¿qué? ¿No? Sí, sí, Entonces, sí, sí. fíjate, por un lado hay esa, hay ahorita que estamos hablando de los fantasmas que ya nos deberíamos deshacer, Claro. hay ese filtro primero, ¿no? O sea, se atropellaron una viejita en Kuwait, es culpa de Estados Unidos, ¿no? Se le reventó el globo a un niño en Irán, es culpa de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, una cosa. Eso está viciando mucho la comprensión de este fenómeno, porque lo acabas de tú de decir muy bien. O sea, no es la OTAN un ser maligno que está por ahí tratando de con sus garras atrapar a Sí, todo. aparte que hay una cosa que resulta fascinante, ¿no? Muchas veces cuando uno lo escucha, yo veo, es una cosa y un comentario, sé que hay muchas personas que están estudiando la carrera en el pregrado, en posgrado. También conozco que hay varias personas que conozco de otras partes de la región que son estudiantes universitarios de pregrado. Y esto valga como recomendación, por favor, no utilicen ninguna ciencia social como un mecanismo de autoconfirmación. Ah, no. Por favor, permítase la oportunidad de estudiar y de conocer de incluso leer y tener acceso a la prensa que no es afín a sus ideas. O sea, permítanse la oportunidad de cambiar de opinión o de incluso simplemente, aunque no la compartan, conocer qué dice la prensa oficial de un lado, del otro, de los extremos y ver un poco, tomar también la capacidad de desarrollar ese sentido de criterio propio, ¿no? Pero fíjense, una cosa que a mí me llama mucho la atención y me ha dado la tarea muchas veces de escuchar eh, medios de comunicación que son abiertamente pro Rusia desde mucho tiempo y escuchar un poco de qué argumenta, de qué va, ¿no? Un poco cuáles son las evidencias que pone sobre la mesa y este tipo de cosas a veces uno dice, bueno, dicen muchas veces que Rusia se siente, el ruso promedio se siente amenazado, se siente increpado, se siente vigilado, se siente que está rodeado por la OTAN y caray, pongamos una cosa también en perspectiva, veamos un mapa. Rusia es el país más extenso del planeta, colinda con 15 naciones. Y de esas 15 naciones, 5 son de la OTAN de las fundadoras, como el caso de, de Estados Unidos. Rusia hace frontera con Estados Unidos por el estrecho de Bering. Uh-huh. O sea, Letonia representa una amenaza para Moscú. O sea, ¿qué le amenaza a Moscú? ¿Qué le amenaza a Rusia? Rusia, digamos, entra en el comercio mundial, mmm, distribuye sus atletas por el resto del mundo, distribuye su vodka, distribuye el petróleo, distribuye gas natural. Eh, Mira, de hecho, lo he ido a mirar. Solamente en Estados Unidos tiene en la actualidad 175,000 estudiantes.
175.000 estudiantes rusos están aquí en Estados Unidos. ¿Quién los amenaza? ¿Quiénes los amenazan? Es que ese es un poco el tema, ¿no? O sea, de desmontar poco a poco las amenazas, ¿no? O sea, ese argumentario amenazante de Guerra Fría, o sea, ¿qué le has hecho? O sea, que particularmente, bueno, celebraron el Mundial en el 2018, un mundial de fútbol, el mundial, las Olimpiadas de Sochi de invierno, poco antes. También han podido entrar a hacer convenios multilaterales, venden sus armas a lo largo y ancho sin ningún tipo de restricción en el mundo. O sea, o sea, en América Latina, Putin ha establecido vínculos con Venezuela, Sí, con Argentina, hasta con el mismo Brasil. O sea, ¿qué es realmente? O sea, ¿por qué lanzar esa narrativa de país asediado, de país, digamos, arrinconado? Obviamente, en las últimas semanas, después de toda esta cantidad de sanciones por todos los flancos, pues por supuesto, ahora sí, pero eso, digamos, eso forma parte de las consecuencias a sus decisiones. Pero previo a esta locura belicista, ¿qué le amenazaba? O sea, ¿qué le impedía hacer? Tener ese extenso territorio con tantas riquezas naturales, con un parque industrial importante, heredero de la Unión Soviética, porque su economía no es más grande, no es más importante que la de Italia, por ejemplo, porque su economía no ha podido despegar, porque porque no ha podido diversificarse en términos también energéticos. O sea, sí. en términos, o sea, es un poco la cosa, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿hasta qué punto eso es cierto? O sea, ¿hasta qué punto la OTAN es el malvado de la película? O sea, ¿qué tanto Eh, daño le podía hacer si sus personas, sus mercancías y sus armas circulaban por el mundo y su vodka, tanto el legal como el ilegal, han transitado durante años, ¿no? O sea, Sí, ese es un elemento clave para comprender esto que está pasando, ¿no? Todo régimen eh, dictatorial va a generar siempre una oligarquía y esa oligarquía siempre va a ser la que se beneficie sí, claro. de los recursos naturales, de las importaciones, de las exportaciones, ¿no? Y yo creo que, digo, visto a la distancia y sin ser experto en Rusia ni mucho menos, yo creo que eso es gran parte del atraso que ha tenido Rusia desde incluso antes de la revolución del 17, ¿no? Hay un grupo de élite político, cultural, social, económico, que sabe cómo acaparar siempre los recursos, las ganancias, y eso impide que sea una nación tan desarrollada como No, no podría prospera. haber sido, ¿no? Porque efectivamente el gran problema que tiene Rusia hoy en día es que solo es gas y petróleo. Claro, y la dependencia del Estado. O sea, incluso tú ves que hasta ha tenido importantes avances en materia tecnológica, farmacéutica, por lo menos con este tema con la vacuna de la Sputnik, pero todo depende del Estado, de un solo Sí, sí, sí. actor. Y ese es el punto. No, Ese es el además punto. en la cultura popular, ¿no? O sea, hoy piensas en magnates, hoy piensas en avances tecnológicos y piensas en Estados Unidos. Claro, claro. Piensas en Francia, quizá en India, ¿no? Que también ya están por lanzar, bueno, tienen ahí planes para lanzar la cosa a la luna. Y en ese sentido, Rusia pues se quedó atrás. Claro, claro, sí, totalmente. Y Pero bueno, ya un poco, por decisiones políticas, claro, claro, por malas decisiones y sobre por sus todo por esa propias decisiones. perspectiva de tenerle también un temor casi que patológico al futuro. Sí, No sé si ustedes han tenido, incluso hay un frente pues abierto a nivel mediático muy grande que lo que hablábamos hace un rato, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad en su momento también de haber revisado antes de estas prohibiciones que han habido y que se han dado pues en esta última semana con Sputnik y RT, que han sido sacadas del aire en un montón de lugares, que son, digamos, terminales mediáticos del Kremlin pagados por fondos públicos rusos, pues, pero previo a todo esto, siempre el tenor de fondo de, de sus contenidos siempre era manejando
esa desconfianza a la diversidad, esa desconfianza al mundo libre. Mira, eso del capitalismo como que no es tan así. Esos temas de las libertades, o por lo menos este tema de las identidades sexuales, culturales, raciales, etcétera. Así como que, bueno, eso más bien lo que hace es erosionar al Estado, ¿sabes? La fuerza de la política, la fuerza de los Estados, ¿no? Y esa idea de fondo, al final, es una idea, no es tan solo antioccidental, es antilibertaria Sí, sí, de sí. fondo. Es tenerle temor a las libertades ajenas. Es un poco lo que uno ve, la patología muchas veces de la violencia intrafamiliar, ¿no? Que el agresor, o a veces la agresora, también pasa, ¿no? Siempre impone como que, bueno, mi miedo está justificado, porque si yo le doy Ajá. libertad a esta niña, o a este niño, o a esta esposa, o a este hombre, pues él va a hacer lo que quiera, imagínate, y bueno, de eso no va la vida, ¿no? También Sí, sí, hacer sí. ejercicio de las libertades, ¿no? Y ese es un poco el tema que uno lo ve ya, claro, salvando por supuesto las distancias, pero uno lo ve también con el comportamiento de los países, ¿no? Claro. Y ese ejercicio de la soberanía ajena, porque tiene que resultar amenazante, ¿no? Y ese es un poco el tema, ¿no? Y que de alguna manera ese tema muchas veces, bueno, yo recuerdo cuando fue toda esta efervescencia del Black Lives Matter aquí en Estados Unidos, pues RT estaba en todos los medios de comunicación alimentando ese tema, ¿no? Y alimentando sobre todo el, el, como el cuestionamiento a las sociedades abiertas, ¿no? Y bueno, Black Lives Matter, si eso no ocurriría, un movimiento de esas características sencillamente no aparecería, ni siquiera en el caso de Rusia, ¿no? Sí, Eso no, ocurre aquí, para bueno, nada. obviamente Estados Unidos, como todos los países occidentales, tienen enormes contradicciones y muy fuertes eh, antinomias, pues, y problemas no resueltos, ¿no? No es el único, no es tampoco un modelo en muchos Sí, aspectos, no, para nada. pero caray, o sea, mal que bien, hay libertades, ¿no? Y se ejercen esas libertades y se resguardan esas libertades. Y ese es un poco el tema que de alguna manera se nota que por parte de Rusia siente pues que eso es un elemento amenazante a su cultura, Sí, ¿no? tal cual. Y ese es el punto. Sí, Aristóteles decía que el origen de la polis estaba en el oikos, en la casa, ¿no? Y hay líderes en el mundo que creen que gobernar un país es como gobernar su casa. Sí, es así, tal Y cual. bueno, pues Esperemos que haya un poquito más de orden en la casa, por lo menos en el vecindario, para el próximo programa, pues estemos hablando por lo menos de un cese al fuego sí, sostenible, ojalá. y al menos que haya, por lo menos que haya un mínimo de, de contención, porque bueno, hay amenazas en el ámbito nuclear, hay amenazas, ya estamos hablando de una tragedia humanitaria en términos de migración, el potencial Sí, que tiene terrible. Ucrania como nación puede llegar incluso a superar al flujo migratorio de Siria y de Venezuela juntos, ¿no? O sea, esto puede ser una hecatombe. Y el tema ya económico, que ya está por, si no le ha llegado a los que nos ven, pues está por llegar. Así que bueno, esperemos pues que las cosas mejoren, aunque sea parcialmente, pero que mejoren.